Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular y senadora. Muchas gracias por venir a hablar con Demócrata del proyecto de ley de reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, un proyecto que inició el último gobierno de Mariano Rajoy y que 6 años después retoma el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué valoración hace el Partido Popular del proyecto? La Ley del Suelo es una reforma que entendemos desde luego que es necesaria. Es más, es una copia de la que en su día presentó el Partido Popular, pero es verdad que es importante hacer dos consideraciones. La primera de ellas es que en esta ocasión el PSOE la ha llevado al Consejo de Ministros sin contar con el apoyo de sus socios del Consejo de Ministros, de Sumar, sin contar con el apoyo de sus socios en el Congreso, que son Junts y Esquerra, que han presentado enmienda a la totalidad, y sin llamar al Partido Popular para buscar ese consenso. Y en segundo lugar, es una reforma que nace coja. No se reforma la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que permite dar ese carácter procesal a la reforma que tanto se necesita para dar certeza a los jueces y tribunales, y desde luego carece de ese espíritu reformista que tanto está demandando el sector y que tanto necesitan los ciudadanos, pues estamos viviendo una situación de crisis en materia de vivienda como pocas veces habíamos conocido en España. El Partido Popular hace unas semanas planteó la necesidad de registrar enmiendas parciales a la norma, dando a entender que va a aceptar la tramitación este jueves en el Congreso, que celebra el debate de totalidad. ¿Ha decidido ya el Partido Popular cuál va a ser su voto en la votación del jueves? El Partido Popular no presentó enmienda a la totalidad al proyecto de la Ley del Suelo por los motivos que le he explicado, fundamentalmente porque es una reforma que en su día propuso el Partido Popular, pero también es una reforma que nace coja, y veremos en el debate de este jueves cómo se producen los acontecimientos. Nuestro objetivo como partido que somos de gobierno, gobernamos en 12 comunidades autónomas, es siempre constructivo, es dar respuesta a las necesidades del sector, pero sobre todo a las necesidades de las familias. Y aquí vemos cómo hace justo ahora un año se ha publicado una ley de vivienda que perjudica gravemente a las familias y sobre todo a los jóvenes, que son los que mayor dificultad tienen para acceder a una vivienda. Por lo tanto, la situación en la que nos encontramos ahora, en el mes de mayo de 2024, nada tiene que ver con el momento en el que se debatió aquella ley en 2018. Por lo tanto, nosotros haremos esa oposición responsable pero exigente. Ha dicho que le falta a la ley el carácter reformista o la ambición reformista. ¿Qué cambios concretos cree necesario incluir el Partido Popular en la ley? Desde el Partido Popular proponemos un urbanismo responsable, y eso significa que la Administración tiene que hacerse cargo de las obligaciones que le competen, de forma que si le solicita una licencia administrativa tenga que cumplir en tiempo y forma con esa licencia. Y es más, si no emite la licencia o la deniega en plazo, que eso no pueda ser un obstáculo para sacar adelante proyectos de regeneración urbana. A día de hoy, por ejemplo, las licencias de obra de nueva construcción, tienen un silencio negativo de la Administración. Es decir, que si la Administración no cumple con su obligación, el proyecto no se desarrolla. Y eso lo que supone es paralizar los desarrollos urbanísticos y, por lo tanto, no dar respuesta a la necesidad que hay de generar nuevo parque de vivienda. Nosotros proponemos en ese urbanismo posibilista, en ese urbanismo responsable, que si la Administración no cumple, el silencio de ese no pronunciamiento sea positivo y no negativo. El proyecto ya plantea el silencio positivo para determinadas actuaciones en suelo urbanizado, y serían las comunidades, entiendo, las que determinarían si ese silencio es negativo o positivo, porque tendrían esa capacidad. ¿El Partido Popular comparte esta visión entonces, que sean las comunidades las que puedan determinarlo? Del proyecto de ley que se ha aprobado por el Consejo de Ministros, lo que viene es que el silencio será negativo cuando se trate de obras de nueva urbanización. Y nosotros en eso lo que decimos es que supone paralizar los procesos urbanísticos y que, por lo tanto,
no se construyen las viviendas necesarias precisamente porque la Administración no contesta en plazo y lleva aparejado ese silencio administrativo negativo. Respecto a los supuestos planteados por Vivienda para permitir que un plan no sea anulado por defectos de forma o de procedimiento, ¿cree el Partido Popular que son suficientes o que debería de incluirse más supuestos? Entendemos que hay que flexibilizarlo aún más. Nos estamos encontrando con una realidad física que difiere de la realidad jurídica. ¿Por qué? Porque los planeamientos han sido anulados y todos los actos que han sido consecuencia de ese planeamiento se entienden también que son anulados en cascada. Y al final tenemos la realidad en una ciudad que es la que determina el juez y los tribunales y la que se ha desarrollado a lo largo de los años. Por lo tanto, nosotros entendemos que los casos de nulidad y anulabilidad tienen que constreñirse algo más, es decir, no podemos permitir que esa nulidad se extienda a la totalidad de los actos. Entonces, plantear una nulidad parcial o acotada de los planes. Por ejemplo, por defectos de forma, lo que queremos es flexibilizar. No todos los defectos de forma o de falta de informes, que son en algunos casos preceptivos pero no vinculantes, pueden producir la nulidad en cascada. Lo que nosotros decimos es que seamos más flexibles y que incluso cuando haya informes preceptivos y vinculantes que no se hayan emitido, si no tienen un carácter estructural y determinante, pueda continuarse con el desarrollo que ya se ha producido en la ciudad. El proyecto también incluye ciertas restricciones a la acción pública para limitar la capacidad de recurrir a estos planes. ¿Cree el Partido Popular que después de dar garantía a la estabilidad de los planes por permitir anulaciones parciales o no la nulidad, no se restringe demasiado esa capacidad? ¿No hay espacio para que pueda haber espacios de impunidad, quizá? Al contrario, nosotros entendemos que la acción pública ha de ser también una acción responsable. ¿Por qué? Porque la experiencia lo que nos dice que hay personas con intereses espurios que solo buscan un beneficio económico, que lo que están es impugnando los planes o los actos consecuencia de esos instrumentos de ordenación urbanística y que producen un perjuicio enorme al bien común, sin tener interés en beneficio de los ciudadanos alguno y solo con intereses económicos están consiguiendo paralizar determinadas acciones y determinados planes. Y entendemos que eso no puede seguir ocurriendo, porque tenemos que procurar que aquellos ciudadanos que están dedicando buena parte de su patrimonio para invertir, buena parte de sus esfuerzos para renovar el entorno de las ciudades, para rehabilitarlos, no se vean de repente por un interés espurio que puedan de alguna manera levantar todo lo que se ha avanzado a través de la Administración y de las distintas normas de planeamiento. Por lo tanto, la acción pública debe ser en todo caso delimitada. También le voy a preguntar por el plazo temporal que hay para recurrir los planes de forma indirecta, a través del recurso de otros actos administrativos derivados de los planes. ¿Cree que el plazo de 4 años que se impone es suficiente o igual desproporcionado? No, el plazo de 4 años es el que aconseja el Consejo de Estado, que se ha pronunciado en distintas ocasiones y parece un plazo razonable. Quería preguntarle también por la nueva fórmula para valorar las promociones urbanísticas y determinar la indemnización en caso de prohibiciones o modificaciones de las actuaciones. ¿Comparte el Partido Popular la fórmula planteada por el Gobierno? Estamos analizando ese aspecto concreto. De acuerdo. Respecto a la agilización de las tramitaciones urbanísticas, da pie a que va a haber un mayor aumento de las promociones. Entiendo que el Partido Popular comparte por actuar del lado de la oferta para combatir el elevado precio de la vivienda y bajar los precios. Sin ninguna duda, se está produciendo un desequilibrio entre la oferta y la demanda y eso es lo que dispara los precios. Cuando hay menos viviendas en disponibilidad de ser alquiladas, automáticamente se disparan los precios. Y eso es lo que ha ocurrido con la aprobación de la Ley de Vivienda. Incluso ya
antes de la propia aprobación por el Consejo de Ministros, ya produjo efectos perversos, fundamentalmente por dos motivos: porque establece un control de los precios y, en segundo lugar, porque tolera la ocupación. No hay análisis económico que se conozca que no llegue a la determinación que el control de los precios perjudica gravemente a la demanda. Lo dice el Banco de España, lo dicen estudios económicos, lo dice FEDEA, pero últimamente lo ha dicho hasta el Fondo Monetario Internacional. El control de los precios es la peor solución posible porque automáticamente hace que salgan del mercado viviendas que están en situación de alquiler. Y por otra parte, el ser tolerante con la ocupación pues no solo perjudica a los dueños de esos pisos, que sufren un calvario hasta que consiguen que el ocupante ilegal sea desalojado, sino que además lo que hacen es perjudicar la convivencia en la comunidad de propietarios y generar inseguridad en los barrios. Hay que proteger a la familia vulnerable. Los servicios sociales tienen que estar ahí para ayudar, pero no se puede hacer recaer sobre las espaldas de los propietarios el cuidado y la atención social que determinadas familias pueden tener. Y sobre todo, no podemos permitir que haya mafias que no solo alientan a la ocupación, sino que instruyen sobre cómo ocupar una vivienda, o incluso ellas mismas se dedican a generar ese mercado de la ocupación ilegal. Por lo tanto, desde el Partido Popular hemos sido muy claros desde el principio. Para favorecer la oferta, más suelo en el mercado, más promoción urbanística y más rehabilitación. Y para luchar contra la ocupación, una ley que suponga el desalojo de los ocupas en 24 horas, que grave las penas por la ocupación y que, desde luego, no permita que las mafias campen a sus anchas. Ha mencionado varias veces la ley de vivienda. ¿El Partido Popular quiere aprovechar este proyecto de ley para introducir propuestas de derogación o de reforma de esa ley? La ley de vivienda entendemos que es una ley absolutamente perjudicial. Lo hemos venido denunciando, pero es que además es una ley que está en riesgo de inconstitucionalidad. Hay 8 recursos presentados contra esta ley, 6 de ellos admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, y lo que no es de recibo es que se sigan dando pasos en la mala dirección. Lo que no es de recibo es que mientras haya 8 recursos de inconstitucionalidad frente a esta ley por, sobre todo, atentar contra las competencias autonómicas y muy especialmente con las zonas de mercado tensionado, el Gobierno haya seguido dando pasos en la dirección de desarrollar ese índice de control de los precios y de los alquileres que se deriva de esas zonas de mercado tensionado y que, por lo tanto, lo haya aprobado. Y la mejor muestra del fracaso de esta ley de vivienda y de estas medidas intervencionistas es que las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra, no han aplicado estas zonas de mercado tensionado y, por lo tanto, no aplican estos índices de control del precio de los alquileres. Sin ninguna duda, sorprende que el Gobierno traiga a las Cortes un proyecto de ley de reforma de la ley del suelo y no un proyecto de reforma de la ley de vivienda, cuando le están dando la espalda a esta ley de vivienda hasta sus propias comunidades autónomas. En estos momentos el Ministerio de Vivienda también tiene abiertos varios grupos de trabajo para tratar de la regulación de los alquileres estacionales y los alquileres turísticos. ¿Qué cree el Partido Popular que podrían incluirse medidas para regular estos puntos? Si se ha incrementado el mercado de los pisos turísticos y de los alquileres de temporadas, es precisamente para huir de la aplicación de la ley de vivienda. La ley de vivienda incluye el control de los alquileres y lo que están haciendo es sacar del mercado ordinario del alquiler las viviendas para dedicarles alquiler turístico de temporada y así, de alguna manera, sortear la aplicación de la ley de vivienda. Es otra de las perversas consecuencias de la ley de vivienda y eso debe hacer reflexionar al Gobierno. Entiendo que la postura del Partido Popular sería actuar sobre todo contra los controles de precios y no tanto los alquileres estacionales y turísticos. El control de precios debe derogarse y, desde luego, lo que sí hay que hacer es dar voz a los ayuntamientos para que se pronuncien sobre los alquileres turísticos. Nada tiene que ver la situación de un municipio que tiene 5.000 habitantes con la situación de un municipio de 200.000 o de 1,5 millones de habitantes. Nada tiene que ver
un entorno urbano a un entorno rural. Y nadie mejor que su alcalde para saber si un piso turístico es bueno para revitalizar y hacer más atractivo el entorno o no lo es. Nada tiene que ver tampoco la situación que se produce, por ejemplo, aquí en Madrid, en el distrito centro, con la situación del distrito de Carabanchel. Hay que dar voz a los ayuntamientos, escucharles y, desde luego, tener en consideración sus propuestas. Antes ha hablado de la falta de una reforma en la regulación del contencioso administrativo. ¿Qué cambios plantea el Partido Popular para complementar el proyecto de ley que tramita el Congreso? La ley del suelo se ciñe, la reforma que ha presentado el Gobierno, se ciñe a la reforma de la ley del suelo y lo que hace es clarificar el régimen, sobre todo, de nulidad y anulabilidad de los instrumentos de planeamiento, pero se queda coja porque no lo complementa con las reformas de carácter procesal que están recogidas en la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa y que son los jueces y tribunales los que luego tienen dificultades a la hora de interpretar y de aplicar y de ejecutar las propias sentencias anulatorias. Por lo tanto, nosotros proponemos que también se reforme esa ley para dar esa claridad y esos criterios exactos a los jueces y tribunales. Y por otra parte, queremos modificar esa Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa para dar respuesta a los procedimientos que han sido ya resueltos por los tribunales, pero que están pendientes de ejecución. De forma que la ley del suelo que ha propuesto el Gobierno no cubre con ese régimen establecido específico para las sentencias que están en trámite de ejecución y nosotros proponemos determinarlo a través de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. También le quería preguntar por los cambios que hay en el derecho de reversión. ¿Existen ahora problemas respecto a la regulación vigente como para que sea necesario hacer esta reforma? Tiene que explicar el Gobierno, y entiendo que lo hará así en el debate, el motivo por el que ha incluido el derecho de reversión en esta reforma de la ley del suelo. La postura del Partido Popular todavía no está Queremos definida. escuchar cuáles son las explicaciones y los motivos que le han llevado a hacerlo. Pues Paloma Martín, muchas gracias por venir a hablar con Demócrata de este proyecto de ley. Nos veremos en otra ocasión. Muy bien, encantada, cuando quieran. Muchas gracias.